Amigos de OVNI Radio, bienvenidos a una nueva emisión de Crónicas de lo Invisible. Hoy vamos a hablar del desarrollo de la energía nuclear en la Argentina y de un proyecto más o menos secreto, o por lo menos con ciertas aristas muy secretas, en la isla Huemul, en el sur de nuestro país. Cuento con la visita de dos queridos amigos que nos van a hablar de esto. Mario Héctor Peña Alvarado, un ex piloto de Aerolíneas Argentinas, actualmente trabajando en el Poder Judicial, una persona que conoce al dedillo muchas situaciones extrañas que han vivido los pilotos de la Fuerza Aérea, muchos encuentros con ovnis, y que conoce también muy bien algunos proyectos secretos llevados a cabo en nuestro país. Y el otro amigo que nos acompaña es Aníbal Lapa, licenciado en Psicología. Aníbal, allá por sus años mozos, en su adolescencia, colaboró en la revista Cuarta Dimensión de Fabio Serpa, también en una publicación dirigida por Héctor Antonio Pico. Así que es una persona que, además de sus títulos académicos, conoce también muy bien toda la casuística OVNI en la Argentina. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Fruto de una conversación de sobremesa que estábamos teniendo hace unos instantes y comentando el tema de digamos así, ahora de todo lo que se desarrolló a partir de la miniserie de Chernóbil y ese fallido experimento que dio origen a ese accidente en Ucrania en 1986, les comentaba que acá en la Argentina aquellas personas pueden tomar ahora un teléfono móvil e investigar un poquito más, pero hay dos reactores experimentales para trabajos de desarrollo de isótopos como los que tienen esas máquinas que se usan en medicina nuclear. Uno está situado en Ezeiza, precisamente cuando llegamos a la ruta que se dirige al aeropuerto y encontramos cruzando la AFA un desvío hacia la derecha que está pasando por la puerta de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea. Al fondo de ese camino existe una instalación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la cual tiene un reactor experimental que se usa para el desarrollo de estos isótopos de uso medicinal, podríamos decir así, en la medicina nuclear. El otro lo vamos a encontrar en Avenida de los Constituyentes y General Paz. Allí donde se encuentra de un lado un bloque de edificios del lado de Capital y enfrente de ese bloque de edificios encontramos una instalación enorme que da la idea de que eso es una infraestructura de una tecnología de desarrollo nuclear. No, eso es un depósito de gas. Detrás se encuentra la instalación de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Si uno pasa por la colectora va a encontrar la custodia, que es de la Gendarmería Nacional, y ahí detrás se encuentra la instalación. Bueno, en septiembre del año 1983, últimos meses del gobierno del proceso militar, hubo una falla en este reactor de instrucción, podríamos llamarlo así, un reactor RA2, donde un operario fue irradiado y 17 otros más también en menor cantidad. Este operario a las 24 horas falleció porque ese tipo de radiación produce unas enfermedades que son irreversibles. En ese momento también ese tipo de enfermedades se desconocían acá porque al no haberse producido antes un accidente de esta cualidad, de esta calificativo, no había manera de enfrentarlo. Bueno, este operario falleció. El reactor, con el advenimiento de la democracia, duró en funcionamiento un par de años más, se desactivó, se trasladó a otro país, se volvió a traer a la Argentina y hasta hace unos pocos años, creo que siguió en funcionamiento a fines de investigación. Pero el hecho es de que sí, un reactor, por más que sea para uso de investigación o de desarrollo de partículas para máquinas de medicina nuclear, no deja de ser un reactor que utiliza material como el uranio, que es un material que si no se controla debidamente produce unas radiaciones que evidentemente no son demasiado beneficiosas para el organismo humano.
El accidente duró una milésima de segundo, o sea que tengan en cuenta que una milésima de segundo esta persona recibió la cantidad de radiación que le produjo el fallecimiento en 24 horas. No es la primera vez, perdón, que ha habido a nivel mundial accidentes nucleares. Lo que ocurre es que, bueno, algunos medios de comunicación no han dado a conocerlos en su momento o han pasado desapercibidos al común del resto de las personas, porque obviamente la masividad que hoy tenemos a nivel de comunicación mundial no es la misma que había hace 30 años atrás. Pero si nos retrocedemos un poquito más en el tiempo, en el año 1979 aproximadamente, no me quiero equivocar, hubo un accidente nuclear en Three Mile Island, en Estados Unidos. Sí, señor. Sí, eso sí he leído. Que inclusive el presidente de ese momento, que era Jimmy Carter, concurrió a la central nuclear que estaba en manos privadas, opera en manos privadas, las compañías energéticas en Estados Unidos son privadas. El accidente se debió a la mala calificación de los operarios, no eran personas adecuadamente instruidas, y en su momento tuvo quizás un conocimiento más a través de los medios, porque en ese mismo tiempo se estrena una película de cine, que bueno, en ese momento yo la fui a ver, era un adolescente, se llamaba Síndrome de China, con Jane Fonda. Es una película que precisamente trata sobre un accidente en una planta nuclear, y el tema del síndrome de China, el nombre de esta película es debido a que el núcleo, la fusión del núcleo, entendían ellos que si no se podía controlar, podía provocar un agujero, el derrumbe del núcleo, o sea, el centro de lo que era la planta, que podría llegar por la potencia que tienen los materiales nucleares al otro lado del mundo. De ahí a que se llamaba síndrome de China, porque podía atravesar el mundo hasta China. Bueno, precisamente esa es la falla que ocurre en Chernóbil, con el tema de la fusión en el núcleo, que no la pueden detener y atraviesa las diferentes capas digamos así, de las paredes que protegían el reactor, y esto lo tienen que detener de alguna manera antes de que siga destruyendo el suelo del reactor y llegue a las napas de agua. Es algo muy interesante esto de investigar, de saber, porque muchos acá en la Argentina le atribuyen un poco la paternidad de toda esta investigación nuclear al famoso doctor Balseiro, el que creó el Instituto Balseiro, el cual fue nada más ni nada menos que uno de los investigadores que ayudaron en su momento en los primeros pasos que dio la investigación nuclear en la Argentina, pero que continuó lo que otros habían dado origen. Esto lo hicieron unos científicos de origen alemán, digamos así, acabada la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias se dividen, los científicos que habían colaborado con el régimen nazi, entre ellos, por ejemplo, los rusos se llevan unos cuantos, los americanos otros, de los cuales quizás el más destacado es Wernher von Braun, porque es el que permitió el desarrollo del proyecto que llevara al primer hombre a la Luna, el proyecto Apolo. Varios científicos vinieron acá a la Argentina. Mencionamos, por ejemplo, a Horten y a Curtin, que trabajaron en la fábrica militar de aviones. Uno de ellos, de los más destacados, fue Ronald Richter, el cual tiene contacto directo con Perón y le promete que Argentina iba a entrar en el escalón de las máximas potencias mundiales con la investigación nuclear si él recibía la ayuda del gobierno y le permitían desarrollar su trabajo en secreto, y él sugiere un lugar muy apartado en lo cual se le concede las instalaciones, desarrollar unas instalaciones en la isla Huemul, en la zona de Bariloche. Tengan en cuenta que en esa época la Argentina ya había muy pocos habitantes en nuestro país, muchos menos en la Patagonia, y Bariloche no era lo que nosotros conocemos como es ahora, y bueno, era realmente un lugar apartado de las comunicaciones, de los oídos y de los ojos del mundo. Ronald Richter trabaja en secreto durante muchos años, y el famoso doctor Balseiro, en un momento, un poco disconforme con lo que estaba pasando en la isla Huemul, digamos así, hace lobby para que lo derroquen, para que lo quiten a Richter de los proyectos que estaba trabajando en esta isla y lo saquen. Coincide todo con la caída del gobierno peronista en 1955, y todo lo que estaba allá que permanece en secreto sigue permaneciendo en secreto. Aparentemente hay ciertos enfrentamientos entre las fuerzas del ejército que quieren ocupar las instalaciones de la isla, y muy poco se sabe de lo que realmente se hizo ahí, excepto
por las fotografías que hay de algunas de las instalaciones que inclusive sobreviven hoy en día en ese lugar, que comparadas con las fotografías obtenidas en algunos lugares también casi secretos de la Alemania nazi, coinciden con las instalaciones, el formato, digamos así, la infraestructura con las instalaciones de la base de Peenemünde, donde los nazis habían desarrollado los proyectos de las armas de la venganza, de las cuales una de las más conocidas es la B-2, el misil ese que cayó en Londres durante la Segunda Guerra, y los nazis tenían unas instalaciones donde desarrollaron un proyecto muy secreto que lo llamaban Die Glock, que era el proyecto Campana, y de casualidad o de causalidad, estas instalaciones de la isla Wemul coinciden en infraestructura con las del proyecto Campana y no con las de un centro de investigación atómico, como tanto sugería Richter. A mi criterio personal, esto es una opinión mía personal, los alemanes nunca pensaron en desarrollar el tema de la energía nuclear, sino en la de proseguir experimentos que ya ellos venían haciendo antes y darlos a, digamos así, desarrollarlos y concretarlos, si no es que no lo habían hecho ya en territorio alemán. Bueno, lo que sucedió fue que yo conocía algo de la historia de la isla Wemul y en realidad me causaba mucha curiosidad, pero por muchos años no estaba permitida la visita a la isla. Así que en un momento de los varios viajes en los que estuve en Bariloche, en un momento se dio la oportunidad y me enteré que había una excursión para ir a visitar la isla Wemul, que fue limitado el tiempo, no sé cuántos años fue, pero no fue mucho tiempo. Entonces dije, me voy a la isla Wemul a ver qué pasó, porque en realidad por mucho tiempo no estaba permitido visitarla, entonces dije, vamos a aprovechar. Voy a la isla Wemul, se veían realmente las infraestructuras, eran impresionantes, algunas paredes de 80 o 90 centímetros de ancho, algunas puertas de hierro que eran impresionantes también, de un peso tremendo, o sea, eran puertas blindadas, pero a un nivel que es difícil de pensar siquiera hoy día, al menos en las instalaciones comunes, ¿no? Uno se pregunta qué es lo que estaban investigando ahí, ¿no? Teóricamente, tal como dijo Héctor, se estaba investigando, la energía nuclear y este tipo de cosas. No lo sabemos con certeza, pero Ronald Richter fue un científico traído de Alemania, al cual Perón le habilitó no solo la isla, sino una cierta cantidad de capital para hacer investigaciones. No tenemos clara idea de qué se investigaba ahí, pero yo puedo dar mi testimonio de lo que vi. La guía que nos llevaba a recorrer la isla nos mostró en un momento una de las puertas metálicas con agujeros de bala, unos cuantos impactos de bala, porque hubo enfrentamientos en el momento en que toman la isla, cuando cae Perón, toman la isla, la invaden, y ahí se ve que hubo un enfrentamiento armado importante, probablemente con muertos y heridos, ¿no? Yo digo probablemente porque no tengo noción de si esto fue tan grave o no, pero hubo un enfrentamiento y ella nos mostraba que hubo enfrentamientos porque las huellas de las balas en las puertas, ¿no? Y eso que eran puertas gruesas, como dije, algunas eran muy, muy gruesas. Pero ¿qué pasó? A mí me pasó una experiencia muy rara en la isla de Wemul. Yo tenía una cámara de una buena marca. La cámara era con rollo de película como las de antes, ¿no? Pero era muy buena calidad la cámara y yo me puse a sacar fotos obviamente de distintos lugares de la isla. Ahora en un lugar, que no podría precisar ahora cuál era, pero en un lugar de la isla, cerca de una de las instalaciones, me pasó algo raro. Si bien la cámara podía fallar alguna vez por una cuestión de la batería o algo así, en un momento yo enfoco la cámara en una dirección, trato de sacar la foto y la cámara se apaga. Es como si no tuviera batería. Yo le saco la batería, la vuelvo a poner, me voy a otro lado y la cámara funciona perfectamente y saca la foto. Entonces vuelvo al mismo punto que antes y dije, voy a sacar esta foto, a ver si sale. Y de nuevo lo intento y no, la cámara cada vez que yo disparaba en ese lugar dejaba de andar. O sea, se desactivaba, es como que no tenía energía. Pero después yo la misma batería la sacaba de la cámara, la volvía a poner, volvía a otro lugar, me giraba en otra dirección o me ponía en otro lugar y sacaba las fotos. Entonces, evidentemente no podía hacer la batería, pues si la batería estaba descargada no hubiera andado de ninguna parte. Y esto lo intenté varias veces y la cuestión es que la foto en ese lugar no salía. O sea, ¿por qué? Es como si hubiera un campo, qué sé yo, un campo de energía. Fue algo muy raro, prácticamente fue la única vez que me pasó en mi vida, algo así.
un misterio realmente. ¿Qué era lo que hacía que la cámara en cierto lugar de la isla no anduviese? Y unos metros más allá, pero no hablo de mucho, 5 metros más allá, 10 metros más allá, andaba. Claro, no era una cámara digital, porque esto fue hace No, no, muchos no, fue hace años. muchos años. Una cámara común, era electrónica, pero no era, era con rollos. Claro, pero la pila tenía que enviar una señal eléctrica para que vos Exacto, puedas sí. disparar. Y esa Sí, señal funcionaba. eléctrica aparentemente se bloqueaba en ese punto, ¿no es Ujú, cierto? exactamente. Sí, sí, Así que así es. bueno, es un Bien raro. misterio qué es lo que, ¿Qué se hacía en esta qué isla, se no? hacía ahí y qué fuerza sigue presente todavía en la isla Huemul. Exactamente, sí, tal cual. Bueno, entonces Héctor, daría la sensación de que en este lugar, en la isla Huemul, los alemanes que trabajaban financiados por Perón para desarrollar un reactor nuclear, además de trabajar en ese reactor, aprovecharon esos fondos para seguir con sus experimentos que estaban llevando a cabo en Alemania, ¿no es cierto? Sí, yo creo que es una opinión esta muy personal, basada en lo que encontramos históricamente en todos los documentos históricos que hay acá, que la Argentina, obviamente, Perón estaba muy interesado en el desarrollo de una tecnología, su postura, de la tercer postura política, como él venía promulgando desde siempre, era el hecho de desarrollar una autonomía energética en el país y tecnológica. Eh, Técnicos como el brigadier San Martín en Córdoba, en la fábrica militar de aviones, junto con la colaboración de técnicos alemanes de la talla de Kurtank o Horten, se dedicaban al desarrollo de aeronaves que eran punta a nivel mundial, y a su vez técnicos alemanes como este Ronald Richter con algunos argentinos en la isla Huemul estaban, yo entre comillas podría decir, continuando con trabajos que ya los venían haciendo en Alemania, no eran algo misterioso ni fantasioso. Los alemanes ya en 1938 tenían su famoso proyecto Uranio, el cual el objetivo era el de desarrollar el material para construir armamento nuclear, porque ellos tenían el conocimiento para hacerlo. Tengamos en cuenta también que Alemania en su momento nunca dejó de tener, nunca perdió el interés por el desarrollo de armamento de punta. Si nosotros buscamos hoy en día en las fuentes, vamos a encontrar que había 50 proyectos alemanes en desarrollo cuando se terminó la guerra. Muchos de ellos ya estaban terminados, desde el desarrollo de submarinos lanzamisiles que los tenían en la mesa de dibujo antes que los norteamericanos. Muchas ideas que tuvieron los norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial es nada más ni nada menos que la concreción de los planes que tenían los alemanes, y los norteamericanos con una maquinaria industrial y un desarrollo económico totalmente superpoderoso las pudieron concretar. Los alemanes, en el medio de una guerra, enfrentándose en dos frentes, un frente oriental y occidental, obviamente con una economía bastante forzada al sostén de la guerra, muy poco podían hacer para concretar todos estos planes que tenían. Pero el desarrollo de misiles, cohetes, la investigación astronáutica, perdón, que desarrollaron los norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial, lo hicieron con los cohetes de los cuales se apoderaron de los alemanes. Es decir, el desarrollo de misiles y proyectiles era nada más y nada menos que quitarle la insignia de la cruz gamada de los nazis y le ponían las barras y las estrellas, y continuaban con eso y llegaron a lo que nosotros conocemos hoy en base a ese desarrollo. Más allá de la búsqueda de la construcción de un reactor nuclear, por lo que nosotros conocemos, como mencionaba anteriormente, estaba el desarrollo de otros proyectos de mucha más prioridad por el tema de la tecnología que tenían. Y uno de estos era el famoso proyecto Campana, el proyecto Die Glocke, que era el desarrollo de un artefacto que les pudiera permitir el dominar determinada capacidad armamentística que los hiciera superpoderosos o todopoderosos en eso. Este es un proyecto bastante discutido porque aparentemente se les fue de las manos en su momento cuando ellos lo desarrollaron, y ellos buscaban trabajar en algo que los norteamericanos asimismo también estaban trabajando en el mismo periodo de tiempo durante la Segunda Guerra Mundial, que era el manejo del control de la gravedad y el de determinado camuflaje que les permitiera poder avanzar con sus fuerzas sin ser detectados por el enemigo, para poder invadir los territorios ocupados con la menor cantidad de bajas posible. Los norteamericanos, a su vez, en ese periodo de tiempo, mientras los alemanes trabajaban en Die Glocke, en la campana, ellos trabajaban en algo que después sería conocido como el Proyecto Filadelfia, no porque se realizara
no solamente por el lugar donde se desarrolló, sino por el fracaso que fue esto, que fue con el destructor USS Eldridge en 1943. Los norteamericanos continuaron en base a algunas de las teorías expuestas por Tesla y por Einstein, y quisieron desarrollar un proyecto en el cual usaron como modelo de práctica, fue un destructor junto con su tripulación, el cual fracasó. Fracasó, se conoció por eso, por el fracaso del experimento Filadelfia, pero no quiere decir que ellos hayan acabado con las investigaciones. Aparentemente ellos encontraron la manera de abrir determinados portales a otras dimensiones. Pero acá yo quisiera que aportara algo más el licenciado Aníbal Lapa, porque él también es un conocedor de este tema y podría aportar algo diferente a lo que yo puedo decir, complementar un poco esto. Pero sí, es muy interesante porque las investigaciones en el mismo periodo de tiempo, en dos bandos totalmente opuestos, aparentemente coincidieron en el mismo rumbo. Bueno, el experimento Filadelfia fue un hecho que ocurrió en el año 1943. La Armada de Estados Unidos intentaba generar un camuflaje, una especie de cobertura electromagnética arriba de un barco. ¿Para qué? Para evitar los radares, evitar todo lo que fuera detección tecnológica, que para ese tiempo no era muy desarrollada, no es como la de ahora, pero había detección, ¿no? Por lo menos a través del radar. Entonces, la idea era hacerlo invisible a los radares y dificultar toda detección que no fuera la visual. Ahora, ¿qué pasa? Que según, digamos, estas son cosas que no se saben oficialmente, jamás fue reconocido oficialmente por Estados Unidos. El barco en realidad, en lugar de desaparecer de los radares, desapareció literalmente y apareció en otra parte. O sea, apareció kilómetros más allá, como si se hubiera teletransportado. Pero no era la intención original digamos, de los que realizaron el experimento de hacer desaparecer el barco, sino solamente hacerlo invisible al radar. El tema es que el barco desapareció literalmente y apareció en otra parte. Cuando lo encuentran, el barco estaba en perfecto estado, pero había un problema. Algunos de los tripulantes del barco algunos estaban bien, pero otros estaban como incrustados en el metal del barco, como si hubieran sido teletransportados y superponiendo el cuerpo de ellos con el del metal del barco. Entonces, esto se ve también en una película, que obviamente la película es ilustrativa, es de ficción, no puede tomarse como un documento ni real, ni tampoco un documento que refleje lo que realmente pasó. Pero aún así se llama El experimento Filadelfia. Yo la he visto varias veces esta película. La película está bien, pero es ficción, aclaremos. O sea, la película es ficción. Pero el hecho, según muchos, digamos, trascendidos, ocurrió realmente. Entonces, la pregunta sería si Estados Unidos después siguió investigando la posibilidad de teletransportar objetos, ¿no? Que es muy probable que sí. ¿Habrá ocurrido? Bueno, yo no sé qué es lo que lograron los americanos, qué es lo que consiguieron los alemanes acá en el sur argentino. Lo cierto es que esta experiencia de Aníbal en la isla Huemul es un lugar que no se puede visitar hoy día. Fue muy corto el periodo de tiempo en el cual se autorizó las visitas a la isla Huemul, porque todavía sigue siendo un secreto en la Argentina el tipo de investigación que se hizo en esa isla. Y también no se habla mucho de que dentro de Capital Federal tenemos posible fuga radiactiva. Quiero creer que es algo menor, que no se trata de un reactor de la envergadura del de Atucha, seguramente que no. Debe ser algo muy menor. Unos dirán, será como poco más que unos rayos X de un hospital. Aparentemente es bastante más que eso, ¿no? Yo le quiero agradecer tanto a Aníbal Lapa como a Mario Héctor Peña Alvarado, mis amigos personales, que hoy nos han traído esta historia, y los voy a invitar para un nuevo programa de Crónicas de lo Invisible. Hasta pronto, amigos oyentes.